Hola gente querida, hoy les traigo 5 ideas de ensaladas para estas fiestas. 5 ensaladas al mejor estilo de Medio Oriente, para que puedan sorprender a sus comensales y disfruten de una variedad distinta a lo habitual. Sin más, vamos a la receta. Ensalada de habas, 500 gramos de habas frescas, 60 centímetros cúbicos de aceite de oliva, una cebolla mediana, 3 cebollas de verdeo, ralladura de la cáscara de un limón, media cucharadita de pimienta, media cucharadita de comino y 2 cucharaditas de cilantro picado. En abundante agua la ponemos a hervir, agregamos una cucharada de sal y vamos a colocar las habas una vez sacadas de la vaina. Vamos a cocinar entre 8 y 9 minutos. Pasado el tiempo de cocción las vamos a colar y dejarlas enfriar un poco. Una vez que se han enfriado, lo que hacemos es quitarle el ollejo. Se puede comer el ollejo, pero bueno, siempre aconsejo sacarlo para que no caiga mal a la digestión, para que nos permita hacer una mejor digestión. El haba realmente es muy sabrosa. En una sartén con un poco de aceite caliente agregamos la cebolla rallada, la cebolla de verdeo finamente picada. Vamos a incorporar las habas, la ralladura de la cáscara del limón, la cucharada de comino, la sal. Mezclamos. Si lo quieren picante le pueden agregar media cucharadita de pimienta, y si no, simplemente así como lo hemos preparado. Lo pasamos a una ensaladera y ya tenemos nuestra ensalada de habas. Como ven, muy fácil, muy simple. No hay excusa para no hacerla y realmente les va a gustar. Y es muy nutritiva. Las habas tienen muchas propiedades. Espero que la disfruten y a seguir cocinando. Lenteja y queso. Ingredientes: 200 gramos de lenteja o lentejón, 2 cebollas de verdeo, 200 gramos de queso de cabra gouda, 150 gramos de tomate cherry, una cucharada de coriandro molido, media cucharada de pimienta negra, aceto balsámico y sal. Ponemos las lentejas con abundante agua y las cocinamos hasta que estén tiernas. Las colamos y las reservamos. Lavamos y picamos el verdeo y cortamos el queso en cubos pequeños. En un sartén agregamos un poco de aceite de oliva, colocamos las cebollas de verdeo y las vamos a rehogar. Una vez rehogadas, incorporamos las lentejas y mezclamos un poco. Agregamos el queso, los tomates cherry, la cucharada de coriandro, sal y la pimienta, y mezclamos nuevamente para integrar todo. Apagamos el fuego e incorporamos el aceto balsámico. Mezclamos un poquito más y listo, nuestra ensalada tibia de lentejas y queso. Llevamos directamente a la mesa con el sartén o lo podemos pasar en una fuente. Ensalada de trigo: 150 gramos de trigo entero, 250 gramos de tomate, 4 cucharadas de tahine pasta de sésamo, 25 centímetros cúbicos de jugo de limón, una cucharada de queso crema, una cucharadita de curry, una cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de sal, 2 hojas de laurel, 20 centímetros cúbicos de aceite de oliva y sátar a gusto. Ponemos en remojo el trigo, de lo posible de la noche anterior, si no al menos 8 horas que esté en remojo. Lo vamos a lavar con abundante agua, lo vamos a escurrir y lo vamos a reservar. En una cacerola colocamos abundante agua, colocamos la cucharada de curry, la sal, la nuez moscada y las hojitas de laurel. Incorporamos el trigo lavado y escurrido, mezclamos un poco y vamos a cocinar aproximadamente por 1 hora. En un bol colocamos la pasta de sésamo, la cucharada de queso crema bastante abundante. Si no saben cómo hacer la pasta de sésamo, aquí les dejo el link.
Mezclamos bien hasta que se incorpore, se va a empezar a espesar y lo vamos a ir aligerando de a poco con un poquito de agua. Vamos agregando agua hasta que quede ligero, algo más ligero que una mayonesa. Si hace falta le vamos agregando un poquito más de agua y vamos revolviendo hasta que tenga la consistencia que deseamos. Agregamos el trigo cocido en un bol, agregamos los tomates cortados en cubo, media cucharita de sal, el aceite de oliva, le agregamos por último la mezcla del queso crema con el tahine, mezclamos para integrar todo. Una vez que lo mezclamos bien, lo pasamos a una ensaladera, le espolvoreamos por encima una buena cantidad de sátar. Espinaca con laven. Ingredientes: un atado de espinaca, 100 gramos de laven o yogur natural, 4 dientes de ajo, 6 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de jugo de limón y sal. Lavamos, escurrimos bien las espinacas, las cortamos en forma rústica y las reservamos. En un wok colocamos el aceite de oliva, el ajo bien picado y vamos a rehogar un poco. Colocamos la espinaca cortada en forma rústica, mezclamos un poco, le agregamos la sal a gusto y cocinamos hasta que la espinaca quede bien tierna. Reservamos. En un bol colocamos el yogur, la cucharada de limón y el aceite. Mezclamos un poco, simplemente para que se integre. Y lo volcamos sobre las espinacas. Es muy simple, es muy práctico, acompaña bien cualquier tipo de carne o bien se puede comer así solo. Estas espinacas con laven son muy sabrosas. Ensalada de remolacha y tahine. 1 kilogramo de remolacha, una cebolla mediana, 40 centímetros cúbicos de jugo de limón, una cucharadita de sal, 200 centímetros cúbicos de laven o yogur natural, 150 gramos de pasta de sésamo, perejil picado. Lavamos bien las remolachas, las ponemos en abundante agua caliente. Yo prefiero hacerlas así enteras, a mí me gusta mucho más y se aprovechan mucho más. Si no las pueden pelar, cortarlas en cubo y cocinarlas. Cocinen hasta que estén bien tiernas. Las colocamos en agua helada y las presionamos levemente con la mano y van a ver que se sale la piel muy fácilmente y es muy finita. De esa forma se aprovecha mucho más la remolacha y también los nutrientes que tiene la cáscara. Una vez peladas, las vamos a cortar en rodajas y luego en cubos medianos. Repetimos lo mismo con todo el resto de las remolachas. En un bol colocamos la cebolla picada, una cucharada de sal, el limón, lo vamos a revolver y lo vamos a dejar reposar unos 10 o 15 minutos. Pasado este tiempo agregamos la pasta de sésamo, aquí les dejo el link cómo hacerla. Recuerden que en el canal tienen cómo hacer la pasta de sésamo y cómo hacer el laven. Agregamos el yogur, mezclamos muy bien para que todo se integre. Una vez integrado todo, lo que vamos a hacer es volcarlo simplemente sobre las remolachas cortadas en cubo. Les va a gustar, a mí este tipo de ensalada realmente me encantan. Las hago muy seguido porque son muy sabrosas. Y espolvoreamos por encima con un poco de perejil picado. Bueno, espero que disfruten de estas recetas y de todas las que hay en el canal. Un gran abrazo para todos, gracias por acompañarme siempre. Recuerden, como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.